Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gaby, Noris, Diego, Ángel, Maidali, Johnny, Meli, Erika, Blanca, Edu, sean bienvenidos. Vamos a hablar de la ley y la gracia. Gracia en la ley del jubileo. Cuando todas las cosas sean restauradas por Elohim, serán entonces cumplidas las palabras de Yeshua. Y yo, cuando me levanten de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dice en Yahanan 12. En otras palabras, Yeshua dijo, si yo soy clavado en el madero, atraeré a todos los hombres hacia mí. ¿Fue Mashiach levantado en el madero? Ciertamente que lo fue. Por lo tanto, también atraerá hacia él a todos los hombres. Él murió por la salvación de todo el mundo, no por unos pocos, y su sangre nunca ha perdido su poder. Cuando todos los hombres hayan aceptado a Mashiach como Salvador y Rey, así como los creyentes hicieron en tiempos pasados, él presentará a su Padre un reino perfecto y absoluto. Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te fijes en él. Lo has hecho un poco inferior a los Elohim, lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Yeshua, quien fue hecho poco inferior a los Elohim, coronados de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por el favor de Elohim la muerte que él probó resulte en beneficio de todos. Dice Ibrín en el capítulo 2. No todo está sometido a Mashiach en el tiempo presente, pero vendrán días en que los hombres en todas partes quedarán sujetos a él. Mientras tanto, la Escritura dice que nosotros vemos que Yeshua murió por cada uno de nosotros. Él no dejó nada que no esté sometido o sujeto a él mismo. Shaul hace referencia nuevamente al mismo 8, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Maestro, Yeshua HaMashiach. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Dice en Filipenses 3. Muchos creyentes hoy en día nunca han pensado realmente si Yeshua en efecto tiene este poder. Ellos asumen que él tiene poco poder y que no va a salvar a todos, porque aseguran que Yeshua no actuará en contra de la voluntad del hombre. Pero el mismo Yeshua ha dicho que si él habría de morir en el madero, él atraería a todos los hombres hacia él mismo. La palabra atraer en griego es la palabra helkuo, que significa arrastrar, tirar por violencia, ¿sí? Tal como se usa en el Berija Dashá, en todo caso significa que quien efectúa el hecho de arrastrar está imponiendo su voluntad y deseo sobre los que son arrastrados o sobre la voluntad de quienes son arrastrados. Y a Hanan en el capítulo 6 dice que ningún hombre puede venir al Padre si el Padre no lo arrastra. Esa es la palabra. Y a Hanan en el capítulo 12 dice que Yeshua va a arrastrar a todos los hombres hacia él. En el capítulo 21 habla de arrastrar la red, para traer el pescado a la orilla. Y Jacob en el capítulo 2 habla de los magistrados civiles, los jueces, que en su persecución contra los creyentes los tenían que llevar arrastrados a la corte. Claro, por lo tanto, que vendrá el día en que la voluntad de Elohim tendrá que ser impuesta sobre todos los hombres. Él arrastrará a todos hacia él mismo por medio del juicio, es decir, el lago de fuego. Él tiene tanto el poder como la voluntad de que esto sea hecho de esta manera. Shaul dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es soberano, para gloria de Yahweh el Padre. Filipenses capítulo 2. Yahanan presenció el cumplimiento de esto en una visión descrita en Gilgalut, y oía a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Esto está en Gilgalut en el capítulo 5. Yahanan entendió bien que el propósito del gobierno de Mashiach en su reinado fue atraer a todos los hombres hacia él. Él mismo lo dejó expreso. Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice en Yahanan Aleph. Referente a este pasú, Clemente de Alejandría hace un comentario sobre sus significados y alcances, no solamente por nuestros pecados, esto es, por aquellos que son fieles. El Adón es el propiciatorio, sino también por todo el mundo. Él ciertamente salva a todos, pero a algunos Él los salva convirtiéndolos por medio del castigo. A otros que caminan voluntariamente tras Él los salva con la dignidad del honor. De esta manera, cada rodilla tiene que doblarse ante Él, de las cosas en el cielo, de las cosas en la tierra y de las cosas debajo de la tierra, es decir, malachim y hombres. Esto dijo Clemente de Alejandría. Qué maravilloso que Mashiach muriera no solamente por nuestras faltas, pecados, esto es por nosotros como creyentes, sino también por los pecados del mundo entero. Él no murió únicamente por aquellos que le obedecemos, sino que en su increíble misericordia murió por los pecados de todos, para poder arrastrarlos a sí mismos y redimirlos para sí mismos a través de su ley de fuego. Seguramente la sangre no ha perdido su poder desde entonces. Shaul dijo a Timoteo que predicara esto mismo, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Elohim viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Estas cosas manda y enseña, dice Timoteo Aleph en el capítulo 4. Los creyentes son especialmente señalados porque su salvación se realiza primero. Para ellos va a ser un alto honor porque ellos heredarán la vida en el reino, pero aún así Elohim es el Salvador de todos los hombres. Indudablemente Timoteo y otros como él ciertamente enseñaron esto así. De este modo los líderes de la congregación primitiva en los siguientes siglos predicaron y explicaron fielmente estas cosas como lo prueban sus escritos. Actualmente nosotros estamos obligados de la misma forma a enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque es importante, que entendamos que Elohim es verdaderamente recto y que sus juicios son verdaderamente justos. ¿Bajo qué criterio o concepto? Bajo el criterio de Yahweh mismo, como se nos revela en su ley. Este es el único criterio correcto en la tierra. Y por esta razón nosotros debemos de conocer lo concerniente a la restauración de todas las cosas. La usual enseñanza sobre interminables tormentos hace pensar que Elohim es injusto, lo cual no solo es falso, sino que no tiene fundamentos. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación con el mensaje de la besorá de las buenas nuevas para ser presentado al mundo. No son las malas noticias del tormento eterno o de la condenación, sino las buenas nuevas que Elohim ha conciliado al mundo por medio de Mashiach, quien pagó el precio de su liberación y salvación. Este es el verdadero evangelio de Yahshua HaMashiach, que fue levantado en el madero y por lo tanto atraerá a todos los hombres a sí mismo. Este no es un pensamiento deseoso, es profecía. Es una declaración con toda la intención, sentido y propósito. Es una promesa para nosotros y para todo el mundo. La doctrina de Shaul ha sido claramente expuesta. En Colosenses 1 dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, y aquí la palabra es tapanta, el todo, ¿sí? O sea, todo. Todo lo que está en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, tapanta nuevamente, todas las cosas subsisten en Él. Además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, porque el Padre quiso que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Nuevamente esta panta, o sea, reconciliar consigo mismo todo, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. Shaul primeramente define el todo como el universo creado, cielo y tierra, incluyendo no solamente las cosas visibles como la materia, sino también lo invisible, lo espiritual, visibles e invisibles, sean tronos, dominios. Quedó claro que también las cosas del cielo serán todas restauradas. Todo fue creado por Él y todo será reparado por Él.
Entonces, luego Shaul señala que fue placer y voluntad de Elohim reconciliar todas estas cosas para él por el precio de la sangre de Yeshua. Nada puede ser más claro, ¿sí? Esta no es una doctrina oculta o algo incomprensible. Nadie necesita tergiversar las palabras de Shaul para entender esta enseñanza en forma completa. Elohim ocultó esto a plena vista, pero ahí está para los ojos que pueden ver. Shalom, Claudio, Talita. Nuestra situación judicial. El conjunto de cartas de Shaul a los Romaniyim es en realidad un curso o cátedra de teología, donde él muestra la comparación entre Adán y Mashiach como el proceso de la justificación de todos los hombres. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos dice que por medio de Adán el pecado entró en el mundo juntamente con su castigo, la muerte. El pecado de Adán fue transmitido a todos nosotros, no solamente a sus descendientes, sino que realmente toda la creación que llora en medio de penalidades y sufrimientos padece esto, porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. El pecado de Adán pasó a nosotros. Esto simplemente significa que nosotros fuimos culpados por el pecado de él. No obstante, que fue un acto hecho sin nuestra participación. De esta manera, todos nosotros debemos pagar la pena por el pecado de Adán, lo cual significa la muerte. Esa es la pena. Esta es la razón por la cual todos somos mortales. No somos mortales porque hemos pecado, somos mortales porque Adán pecó y su pecado se nos imputó o transfirió a nosotros. Por el mismo proceso, la justificación de Yeshua es un acto realizado sin intervención nuestra, pero es imputada a nosotros exactamente de la misma manera. De este modo somos beneficiados por su efecto, la vida, o sea, la inmortalidad, ¿no es cierto?, que vamos a tener. Podemos ilustrar esto en esta forma. Por ejemplo, Pedrito roba una galleta en su clase, están en la escuela, ¿no es cierto? Entonces toda la clase es culpada por este acto. La clase tiene que retribuir, tiene que devolver 2 galletas. El problema es que ninguno en la clase tiene ninguna galleta y ni siquiera saben cómo se hacen. Pero de pronto un alumno nuevo llamado Ricardito llega a la clase. Qué oportuno, él sabe cómo hacer galletas, ¿sí? Por lo tanto, Ricardito hace las galletas, paga la deuda. Toda la clase obtiene crédito por lo que hizo Ricardito. Todos los estudiantes de la clase quedan libres para salir y divertirse. Pedrito, Ricardito tienen algo en común. Por una acción mala, Pedrito trajo culpabilidad para toda la clase, por lo tanto, todos tenían que pagar una pena. Por otra parte, por medio de una acción buena, Ricardito trajo justificación o el perdón para todos los alumnos de la clase y así todos ellos se beneficiaron. Esto es lo que el pecado de Adán nos hizo y esto es lo que el acto de justificación de Yeshua hizo también por nosotros. Pero ¿cuál es el alcance de todo esto? ¿Estaba Shaul hablando únicamente de una pequeña porción de gente o hablaba de toda la gente afectada? Romaniyim dice, así que como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la vida justa de uno vino para todos los hombres la justificación que da vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno a muchos se los contará como justos. Es evidente que todos los hombres, sin ninguna excepción, fueron afectados por el pecado de Adán. Que yo sepa, no hay mortales entre nosotros, de manera que todos somos mortales, de manera que todos hemos heredado ese castigo. Todos los hombres nacieron mortales. De la misma manera, el acto de justificación de Yeshua viene a ser la justificación de todos los que murieron en Adán. Si el pecado de Adán afectó a todos los hombres y la justificación de Yeshua afecta solamente a una reducida fracción de los hombres, entonces Yeshua difícilmente podría ser comparado con Adán. Ciertamente el poder de Adán no puede ser mayor que el de Yeshua, ¿no es cierto?
La congregación primitiva no creía estas cosas. Ya es tiempo de que esta enseñanza o interpretación sea reintegrada al cuerpo de Mashiach. Es tiempo de que esta enseñanza sea difundida por la congregación al mundo entero. Es tiempo de que tengamos un claro y absoluto concepto del poder y de la voluntad de Mashiach, de ser el Salvador de todos los hombres, no solo de unos pocos elegidos. Un Elohim que no tiene nada que perder, sin embargo, reúne todos los fragmentos de los hombres a lo largo de la historia, de modo que ninguno se pierda. Es este el gran misterio de la Besorá al que Shaul llama el secreto de su voluntad en Efesín. Este es el secreto, esta es la intención que él tomó como propósito. El tercer plan para el universo creado es todo en todos, volver a esa Had perdida. Él va a ser rey de reyes, sujetará todas las cosas bajo su liderazgo y su ordenanza. Justificación ante la ley. Los pecadores que se presentan ante el trono de Elohim reciben la gracia o justificación o sufren el juicio de la ley. Esto simplemente significa que el pecador debe saber cómo apelar legalmente su caso ante el trono, o sea, el tribunal de justicia de la corte divina. Ya que todos somos pecadores dignos de juicio, eso es lo que recibiremos, a menos que conozcamos la manera legítima de obtener la gracia. Gracia significa absolución o perdón a pesar de los delitos, pecados que hemos cometido. Cuando se nos lean los cargos en la corte de Elohim, ¿cómo defenderemos nuestro caso? Muchos creyentes le dirán al juez: Adón, no hay ley contra esos pecados. ¿No recuerdas que revocaste esas leyes en el madero? Como dice, donde no hay ley no hay transgresión, en Romanín 4. No puedes juzgarme, porque todas esas leyes fueron derogadas, por lo tanto todas las cosas ahora son legales. Y el juez le responderá: te dije que no vine a anular la ley, sino a cumplirla. Matías 5. Le dije a Shaul que no anulé la ley por medio de la fe. En Romanín 3. Le dije a Yahanan que el pecado sigue siendo una transgresión de la ley. En Yahanan Aleph 3. Siempre he dicho que juzgaría el pecado. ¿Realmente pensaste que podías continuar en pecado para que la gracia abunde? En Romanín 6. Nunca legalicé el pecado, solo cambié las formas por las cuales los hombres pueden obtener la gracia cuando pecan. Apártense de mí, obreros de iniquidad. Para obtener la gracia, un pecador debe responder de una manera como esta: Adón, admito que soy un pecador, soy culpable de ser acusado de violar tu ley, me arrepiento de mi actitud sin ley, pensando que podía pecar con inmunidad, confieso que puedes sentenciarme justamente a muerte. Sin embargo, Yahshua ya pagó la pena completa por mis pecados y ha aceptado su provisión. La ley está completamente satisfecha porque mi deuda ha sido pagada. Y el juez responderá: que el registro muestre que los pecados de este hombre ya se han pagado en su totalidad. Por lo tanto, esta corte le extiende gracia y lo libera. Ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ve y no peques más. Si un criminal no muestra remordimiento o arrepentimiento por sus pecados y piensa que de alguna manera tiene una licencia para pecar con inmunidad, Elohim no le otorgará la gracia. Él está tratando de obtener la gracia de una manera ilegal, retirando la ley. Las escrituras llaman a esto anarquía, que es anomía en griego, que quiere decir sin ley. Anomía, nomía es ley, y nomos es ley, y es un prefijo que quiere decir sin. Esto es el antinomianismo. Elohim no absuelve a los culpables revocando su ley. Él absuelve defendiendo la ley, pagando él mismo la totalidad de la pena. Nunca fue más respetada la ley que cuando Yahshua murió en el madero para pagar la pena total que había sido determinada por nuestros pecados. Shalom, Jorge, Viri. La ley del jubileo. Vamos a ver el calendario de Yahweh de una manera muy simple y muy rápida, muy esquemática. Yahweh tiene un calendario muy complejo a través del cual él calcula y aplica sus tiempos, tanto los de bendición como los de maldición. Esto no es simplemente un calendario anual, esto es el calendario con el cual él se maneja. El sistema se basa en el ciclo septenario de 7, ¿sí? Que inicia de menor y va creciendo. El número 7 es el elemento básico de la medida del tiempo para cumplir todas las cosas. Entonces comienza en la semana de días. La semana de la creación estableció la semana de 7 días. El día sabático, el séptimo día de la semana, es el Shabbat, el día del reposo.
eso. La semana de semanas viene después. Desde la fiesta de las primicias, el día siguiente de Pesaj, recuerden, contando 7 semanas, llegamos a la fiesta de Shavuot, ¿no es cierto? 7 por 7 son 49, más uno que se agrega son 50. La fiesta de Shavuot se llama también fiesta de las semanas, justamente. Después tenemos la semana de meses, el primer mes y el séptimo mes del calendario religioso, el primero y el séptimo. Cada mes contenía 3 días de fiesta. En el primer mes se celebraban las 3 primeras fiestas: Pesaj, la fiesta de paz y levadura, Hag Hamazot, y la fiesta de las primicias, o sea, Bikurim. En el séptimo mes se celebraban las 3 últimas fiestas: la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, el día de la expiación, Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot, Cabañas. Después tenemos la semana de años, ¿sí? Cada 7 años era un año sabático. No vamos a confundir esto con el jubileo. Es un año sabático. El año sabático fue diseñado para el reposo de la tierra, cuando el pueblo no debía ni sembrar ni cosechar. Entonces sí tenemos después el jubileo. Después que contaban 7 años sabáticos, y el siguiente año es el año del jubileo. 7 años por 7 son 49 años, más 1, el año 50 es el jubileo. Después tenemos la semana de milenio, ¿sí? Desde la primera creación hasta la creación de nuevo cielo, una nueva tierra, son 7 milenios, 7 por 1000, o sea, los 7000 años de la historia humana. Y tenemos todas estas cuentas son justamente las que Yahweh nos da para que veamos cómo va de 7 en 7. Todo este sistema él lo utiliza aplicando de ciertas maneras. Sí, también hay varios sistemas más que están en las escrituras. No es tan simple como para decir que solamente todo se maneja de a 7. Existen otras formas, pero de esa manera se aplican las maldiciones y bendiciones y el conteo de los castigos y demás cosas que él aplica en las escrituras. Un caso clásico y simple que podemos ver son los 70 años que fueron dados como a Israel, justamente porque no habían pagado por esos años de descanso de la tierra. Ese clásico es redondito y no tiene ningún problema. Este sistema puede parecer complicado, pero con el tiempo va a esclarecer los tiempos de Yahweh como aparecen en las escrituras, para que comprendamos que no son periodos arbitrarios, ¿sí? Sino juicios determinados, porque de este sistema se desprenden también los tiempos de conteo de bendiciones y maldiciones. La ley del jubileo es el fundamento legal de la gracia. Mientras que algunos desacreditan la ley de Elohim diciendo que está de alguna manera en oposición al amor y a la gracia, la ley en realidad establece la gracia, establece los fundamentos. Los que tanto desean verla abolida, creyendo que así serán libres, harían mejor en estudiarlas, porque dentro de la ley está el perdón de las transgresiones de la creación y el motivo por el cual la humanidad no fue destruida en el primer segundo después de la caída. El jubileo ocurría cada 50 años, como dijimos. Ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el cuerno en el séptimo mes, el día 10 del mes, Yom Kippur, día de la expiación. Harán sonar el cuerno a través de su tierra y santificarán el año 50. Quedó claro que es el año 50 el que va a ser santificado, no el año 49. Hay un pequeño lío con todos los calendarios de los judíos, pero bueno, esa es una cosa secundaria. De cualquier manera, es el año 50 el que debe ser santificado. Proclamarán liberación a través del país para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes. Cada uno de ustedes regresará a su propiedad y cada cual volverá a su familia. El año 50 será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni recogerán lo que crezca después, ni cosecharán las viñas sin podar, porque es un jubileo. Esto es exactamente lo mismo que tenían que hacer en cada año sabático, séptimo año, ¿sí? Ahora en el 50 más todavía. Será santo para ustedes, solamente podrán comer lo que crezca por sí solo en el campo. En este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propiedad. Cuando le vendas una propiedad a tu prójimo o compres alguna de tu prójimo, no se defraude
defrauden unos a otros. Al comprar de tu prójimo, deducirás solamente por el número de años desde el jubileo. Y al venderte a ti, él te cobrará solamente por los años de cosecha que quedan. O sea, es un alquiler, no es una venta. Esta se está cobrando por el producto que puede llegar a ser producido en esos campos en la cantidad de años que faltan hasta que sea liberado. Mientras más años queden, mayor el precio que pagarás. Mientras menos años queden, menor será el precio, porque lo que te está vendiendo es un número de cosechas. No se defrauden unos a otros, sino respeten a su Elohim, porque yo, Yahweh, soy su Elohim. Esto está en el capítulo 25 de Vayikra. La ley del jubileo fue diseñada para limitar toda deuda por el pecado a la ley. Las tradiciones de los hombres no son tan misericordiosas como la ley de Elohim. Los hombres castigarían duramente a los pecadores y muchas tradiciones eclesiásticas harían que los pecadores paguen su deuda perpetuamente en una tortura ardiente sin un final posible. La ley de Elohim, por otro lado, incluye misericordia y perdón. Toda deuda incurrida por el pecado termina en el jubileo. La ley del jubileo se aplica a delitos más graves en los que una deuda es tan grande que no puede pagarse. El mismo tenor de la ley se aplica a ofensas menores, ya que leemos en Devarim 25, cuando haya una disputa entre hombres y acuden a la ley y se pronuncia un veredicto declarando inocente a uno y culpable al otro, si van a azotar al culpable, el magistrado hará que se acueste y que le den azotes en su presencia, contándolo según merezca su culpa. Se le pueden dar hasta 40 azotes, pero no más. No vaya a ser que por azotarlo más allá de ello, en exceso, tu hermano quede degradado ante tus ojos. Después del periodo de los 1000 años, o sea, el milenio sabático, Elohim activará el lago de fuego, o por lo menos al final de este periodo, no sabemos exactamente cuándo es que cae, ¿sí? Elohim va a activar el lago de fuego para purificar a todos los malos. Los creyentes simplemente recibirán en ese tiempo pocos azotes o muchos azotes, todos los que no hayan recibido la primera resurrección. No más de 40 de acuerdo con la ley bíblica. Elohim prohíbe golpear con más de 40 azotes. ¿Por qué? Los juicios de Elohim son medidos cuidadosamente para prevenir que sean deshonrados y que pierdan la dignidad. Ellos no corrigen en lugar nos corrigen en lugar de destruirnos. Esto es algo verdadero que se aplica a creyentes incrédulos porque esta es la misma ley usada en contra de los transgresores. Y vean que eso es cierto en todas las cuentas que Elohim realiza, porque por ejemplo a los israelitas en el desierto se le dieron 40 años, sin embargo pagaron realmente 38 porque 2 ya habían estado y le fueron descontados. Le fueron descontados 2 años que ya habían estado en el desierto antes de cometer el crimen. De manera tal que es así como Yahweh juzga las cosas, no más de 40. Y Yahshua se refirió a esta ley. Entonces Kefá le dijo a Adón, ¿cómo dices esta parábola para nosotros, también para todos? Dijo el Adón, ¿quién es entonces el mayordomo fiel y prudente a quien su amo pondrá a cargo de su familia para que les dé sus raciones a su tiempo? Esa persona que se va a quedar ocupando de darle de comer a sus hijos, ¿no es cierto? A toda la familia. Feliz será aquel siervo a quien su amo, cuando venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día en que menos lo espera, a la hora en que menos se imagina, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los subcrédulos. Porque el siervo que entendió la voluntad de su amo, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. Dice Lucas en el capítulo 12. Ahí se nos dice que los mayordomos fieles de Elohim serán gobernantes de todas sus posesiones, pero los siervos injustos que oprimieron a sus compañeros serán golpeados de acuerdo con su culpa. ¿Sí? Aquellos que pecaron en la ignorancia serán golpeados con pocos azotes, y no sabemos la medida tampoco. Los que pecaron con pleno conocimiento de lo que estaban haciendo recibirán muchos azotes, tampoco sabemos la medida, pero sabemos que no pasará de 40.
¿Sí? Kefa preguntó si Yeshua estaba hablando para ellos o para el resto de la gente también. Acá vemos que Mashiach retrata dos tipos de siervos. ¿Mm? Lo que nos interesa aquí es que una vez que se haya administrado el juicio, el pecador debe ser liberado, no quemado en el infierno. De hecho, Yeshua concluye su parábola, diciéndonos que este juicio de la ley es un fuego. Yeshua no se refería a los incrédulos siendo juzgados en el lago de fuego, se refería a los creyentes que serán salvados, aunque apenas como por fuego, como dice Saúl en Corintios 3. Como ya ha quedado claro, hay dos resurrecciones, y la primera es a principios del milenio, ¿no es cierto?, del Shabbat de 1000 años, ¿sí? Y que es el momento en que los vencedores recibirán la inmortalidad, la vida de la era, y habrá otras resurrecciones. La resurrección general al final de esos 1000 años incluirá a todos los muertos que no alcanzaron la primera resurrección. Esta segunda resurrección incluirá tanto a creyentes como a no creyentes, como Yeshua enseñó. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Yeshua no estaba describiendo la primera resurrección, ¿sí?, en donde vemos la resurrección de solo unos pocos, decimos unos pocos, ¿no es cierto?, pero no van a ser tan poquitos tampoco, que gobernarán y reinarán con Mashiach durante los 1000 años. Solo puede estar refiriéndose a la segunda resurrección general aquí, que es la que va a vaciar el Sheol, realmente, y va a vaciar el mar también, sabemos. En esta resurrección, Yeshua dice que algunos recibirán la vida, sí, mientras que otros recibirán el juicio, o sea, el lago de fuego. Shaul afirma en su testimonio afirma esto delante del gobernador Félix: tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan, de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Los creyentes que serán salvos, aunque apenas como por fuego, no serán arrojados al lago de fuego, sino que serán juzgados de acuerdo con la ley de fuego, ya que en la misma ley que juzgará tanto a creyentes como incrédulos, se dice que ambas son un fuego. Pero los creyentes serán juzgados con pocos azotes o muchos azotes, y esto es un castigo de corta duración. Elohim los trata como a niños desobedientes, sin ley, que necesitan cierta cantidad de disciplina porque se negaron a ser obedientes a su ley después de que Mashiach los hubo redimido. Por el contrario, el caso de ser lanzado en el lago de fuego quiere decir que todo será quemado, toda obra será quemada. ¿Qué es lo que vamos a quemar, señores? Las obras de la carne. Exactamente, eso es lo que va a arder, y serán salvos como por fuego. ¿Qué les va a quedar? Nada, prácticamente, ¿no es cierto? No va a quedar nada para muchos, pero ya van a estar habiendo sido purificados. Si no ha sido redimido de ninguna de esas maneras, él con sus hijos saldrán libres en el año del jubileo. Esta es la ley que Elohim ha estipulado. Si no ha sido redimido de ninguna de esas maneras, él con sus hijos saldrán libres por gracia en el año del jubileo. Esta es la gracia en su más alto nivel. Ningún hombre puede endeudarse tanto que al final no pueda ser redimido por la gracia. Ningún hombre puede decirle a Elohim: no me podés redimir. Nadie tiene ese derecho, aunque tengan esa osadía. El jubileo no solo lo permite, lo exige. Es una exigencia que Yahweh mismo ha levantado. Sabemos que hay muchos que no se han apropiado de la gracia redentora de Yeshua. ¿Qué será de ellos? ¿Están condenados a permanecer en esclavitud al amo pecado para siempre? No. La ley tiene un estatuto de limitaciones sobre el pecado y la servidumbre por deuda, señores. Esta es la ley de la gracia, se manifiesta y se exige en la ley del jubileo, de modo que incluso si no son redimidos durante esos años de servidumbre, deben ser liberados en el jubileo, por supuesto, a través de haber pasado por el lago de fuego y que no quede nadita de esa carne. Y eso será únicamente por un acto de gracia, del Elohim de la gracia. Esta es una declaración indignante para aquellos a quienes les han enseñado que Elohim castigará a los hombres sin fin y sin ninguna esperanza de una redención final, que tienen esos deseos en sus corazones. Es irónico que aquellos que creen en la gracia a expensas de la ley de Elohim sean menos misericordiosos en su perspectiva hacia los pecadores que los propios pecadores.
Porque el reino del cielo es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de hacer trato con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Después salió como a la 3.ª hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes también a mi viña, les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez como a la 6.ª hora y a la 9.ª hora, e hizo lo mismo. También alrededor de la 11.ª hora salió y halló a otros que estaban allí y les dijo, ¿por qué ustedes están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Al llegar la noche, le dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales sus salarios, empezando por los últimos y terminando con los primeros. Al fin, al venir los que habían llegado cerca de la 11.ª hora, recibieron cada uno 1 denario. Cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron 1 sola hora y tú los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él les respondió a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia, no hice trato contigo por 1 denario. Entonces toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti, ¿no tengo acaso el derecho de hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy bondadoso? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Dice Matías en el capítulo 20. Shaul conocía este principio y por lo tanto escribió que toda la creación está gimiendo en trabajo de parto a la espera de la manifestación de los hijos de Elohim. La creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora, dice en Romanillín en el capítulo 8. Bien, habiendo terminado, damos por encerrada la charla. Abba siga bendiciéndolos grandemente, nos traiga comprensión acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos.